Jóvenes, bienvenidos una vez más a otro video. Hoy vamos a seguir viendo la fuente de poder en su segunda parte. Edgar aquí saludándolos de Yo Reparo, espero todos estén bien. Aquí seguimos con esta maratón de videos donde vamos a estar creando esas bases para que podamos entender a la hora de llegar a mediciones, a la hora de estar ya reparando placas. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que he recibido en esto. La verdad que me encuentro acá en Guatemala y les decía que estaba realizando todo esto porque pues acá no tengo muchas como placas para pruebas o para ponerme a estudiar, entonces pues decidí hacer esta maratón de videos también para apoyar ahí un poquito a los compañeros que están iniciando, así que muchísimas gracias por todo. En el video anterior aprendimos un poquito de lo que es también de que las fuentes que tenemos que ocupar tienen que ser de más o menos 5 volts hacia arriba y que entregue por lo menos 5 amperes. ¿Por qué las fuentes de 2 amperes no funcionan? Porque los nuevos teléfonos ya consumen más que eso. Entonces lo que sucede es que cuando existe un consumo de más de 2 amperes, lo que hace con el teléfono es reiniciarlo. Entonces de preferencia vamos a estar trabajando con fuentes que tengan 5 amperes. Fuentes que tengan por lo menos 4 dígitos para que podamos ver esos consumos bastante bajos para que podamos poderlos interpretar más adelante. También tenemos que saber de que van a existir dos tipos de fuentes, las digitales que van a tener los numeritos o las analógicas que lo que tienen son unas agujas que hacen exactamente lo mismo. Esta que yo tengo acá tiene bastantes opciones, bastantes botones con la que nosotros podemos configurarla, pero si su fuente solo tiene esos botoncitos de dar vuelta también es bastante útil, solo que para ajustar lo que es la corriente vamos a tener que unir las dos salidas para poderla ajustar, porque es de una vez cuando le damos encendido, de una vez genera la salida, no es como esta que yo tengo que hay que apacharle on o off y podemos configurarla antes que genere la salida. Bueno, sin tanto wiri vamos a pasar por acá. Entonces ahorita vamos a alimentar nuestro teléfono. Vamos a ocupar, para alimentar este teléfono voy a ocupar un voltaje de 4.1 volts y una corriente de 5.1 amperes, perdón. Entonces acordémonos que yo les dije de cuánto, Edgar, es lo que le tenemos que poner ahí. Acordémonos que su teléfono va a consumir lo que él tenga que consumir. Pero si existe un corto, va a agarrar los 5 amperes y los va a llevar al corto. Entonces, cuando encontremos un corto rapidito, lo que hacemos es cambiarlo, ¿verdad? Lo que hacemos es cambiar la corriente, bajarla e ir ayudándonos poco a poco. Entonces, acá yo la tengo en espera. Si yo le doy off, ya me generó la salida. Entonces, miren pues. Acá me está diciendo que yo estoy alimentando mi placa con 4.1 volts. Pero ¿por qué no existe consumo? ¿Por qué no existe corriente? Porque la corriente no ha empezado a circular. Si yo paso acá, a este lado, a esta cámara, y yo lo que hago es coloco el cable acá. Vamos a colocar el cable acá. Ok, ahora yo voy a encender mi iPower. Acá lo encendí. Entonces voy a pasar a la otra cámara y yo veo que todavía no tengo ningún consumo. ¿Por qué no tengo ningún consumo? Porque no he prendido mi teléfono. Prendí mi iPower. Mi iPower lo vamos a ver más adelante, que es esta herramienta. Pero yo ahorita no he encendido mi teléfono. Entonces, cuando yo tenga un teléfono que sin yo prenderlo, el teléfono empieza a consumir, ahí es cuando nosotros decimos tenemos un consumo inicial. ¿Por qué? Porque ningún teléfono tiene que consumir cuando está apagado. En este caso, si vemos acá, está apagado, no consume. Entonces mi teléfono se pudiera decir que está bien. A un ejercicio, agarren cualquier teléfono que tengan ahí para partes, conéctenlo a su fuente y vean si consume. Eso sería el consumo inicial. No tenemos, entonces vamos bien. Pasamos para acá y ahora lo que yo voy a hacer es prender mi teléfono. Yo lo estoy prendiendo y lo que estoy viendo acá es ya el consumo de mi teléfono.
Como ya aprendimos, unidad, decena, centena, 1000. Entonces, por ejemplo, aquí, si consume esto, sería 1 ampere. Esto sería 200, en este caso 200 miliamperes, en este caso sería 20 miliamperes. Vamos a hacerlo así mejor. Aquí tengo 5 amperes, ¿ok? Si yo pongo este en 0 y aquí en 100, entonces tengo 100 miliamperes, ¿ok? 100 miliamperes. Ahora, si yo agarro esto, pongo 0 acá y pongo aquí 1, aquí tengo 10 miliamperes. ¿Ok? Y si acá vuelvo a poner aquí 0 y aquí pongo 1, aquí tengo 1 miliampere. ¿Ok? Esto lo vimos en las equivalencias en la clase anterior. Entonces vamos a ponerle a esta fuente 5 amperes. ¿Ok? 5 amperes. Ahí para que funcione, le vamos a dar en on y vamos a encender nuestro teléfono. Entonces lo que nosotros estamos viendo acá es nuestro consumo. Entonces yo puedo decir, bueno, este teléfono tiene un consumo de encendido normal. Estos consumos que nosotros vamos viendo que el teléfono va haciendo son consumos normales. Toda esta secuencia más adelante vamos a irla aprendiendo, pero ¿qué ejercicio les quiero dejar yo a ustedes? Es lo siguiente. Cuando le llegue un teléfono, aunque sea por cambio de pantalla, por cambio de batería, siempre conéctenlo a la fuente. Un técnico no puede trabajar sin un fuente. Es imposible que vayan a trabajar sin una fuente. ¿Por qué? Un ejemplo, miren pues. Por ejemplo, me llevan un teléfono de batería. Fíjese que mi teléfono se descarga. ¿Ok? Yo lo que hago es cambiarle la batería. ¿Pero por qué hacemos eso? Primero tenemos que ir a ver qué tal si cuando ustedes conectan su teléfono a la fuente existe un consumo inicial de 60 miliamperes. ¿Ok? 60 miliamperes sin el teléfono estar encendido quiere decir que alguien está chupando corriente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que les va a descargar su batería. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes tener cuidado cuando estén reparando teléfonos. Siempre apoyarse de la fuente. Ahora, ¿por qué les digo? Aunque le lleguen un teléfono para cambio de pantalla, conéctenlo. Ustedes tienen que volverse muy buenos sabiendo ese consumo de sus teléfonos. Cuando el teléfono va prendiendo los sectores, ahí nosotros vamos viendo el consumo de corriente y más adelante vamos a poder interpretar esos consumos y poder decir, tengo un teléfono que se queda en un consumo de 250 miliamperes. ¿Qué es? Es el Tristar, pueden decir unos. O tengo un consumo de 658 miliamperes cuando presiono el botón de encendido. ¿Qué puede ir a hacer? Tal vez es el Wi-Fi. ¿O qué tal si presiono el botón de encendido y se va a 1.5? Tal vez es algún área del NAND que está consumiendo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando uno se empieza a ver todos los días consumos, llega un momento en donde, por ejemplo, el Tristar, que es el circuito de carga, falla. Uno ya se sabe el consumo de ese circuito en esa falla. Entonces, para mí es muy imposible poderles decir yo, miren, este consumo es esta causa, este consumo va a ser este circuito, este consumo es este. Uno se va aprendiendo varios consumos, pero eso es con el tiempo. Por ahora lo que quiero que entiendan que lo que está mostrando aquí es mi consumo. Un teléfono apagado nunca consume y un teléfono en reposo nunca consume. ¿Qué quiere decir en reposo? Que cuando el teléfono logra cargar toda la información y se apaga la pantalla, en este caso no tengo mi teléfono acá, la pantalla apagada, quiere decir que ese consumo tiene que llegar a 0. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a encender el teléfono. Aquí está encendiendo el teléfono y vemos su consumo. Ese consumo está variando. Luego lo vamos a poder ver en una gráfica. Eso va a ser en una clase más adelante. Entonces yo acá estoy viendo lo que es mi consumo. Yo viendo los consumos puedo decir, ese teléfono prendió. ¿Pero por qué? Porque yo lo he visto tantas veces que ya sé más o menos los consumos y las etapas de dónde va prendiendo el teléfono. Eso lo vamos a estar viendo en la clase de encendido. Por ahorita estamos viendo la fuente, qué es lo que está haciendo y qué es lo que ustedes están viendo acá. Entonces el teléfono sigue consumiendo porque está cargando toda la información del usuario, está prendiendo todos los periféricos, etc. Lastimosamente no tengo una pantalla para poderles mostrar, pero miren, acá el teléfono ya prendió y ahora está entrando en un modo reposo. ¿Qué quiere decir eso?
Yo le encendí, conectó la NAND, conectó el CPU, prendieron a todo mundo y ahora el teléfono va hacia abajo. El consumo tiene que bajar de tal manera que cuando yo ande mi teléfono en mi bolsa, el teléfono no esté consumiendo batería. ¿Por qué voy a querer un teléfono que aún estando con la pantalla apagada siga consumiendo? Entonces, si se dan cuenta, esto tiene que llegar, algunas veces se tarda hasta 5 o 10 minutos en llegar a 0. Entonces, cuando le lleven un teléfono por batería, lo primero que tienen que hacer es, 1, consumo inicial, ¿tiene o no tiene? Y 2, entra en reposo, sí o no. De esta manera ustedes van a saber si su teléfono es problema que se descarga porque la batería está mala o el problema es porque algún circuito está jalando, está chupando corriente y por eso hace que se descargue la batería. Acordémonos que la batería está llena de cargas eléctricas, ¿ok? Aquí seguimos viendo este teléfono no ha entrado en reposo. Yo me pudiera esperar aquí hasta 10 minutos y ver si el teléfono entra en reposo. Vamos a esperarnos un momento y ver si entra en reposo. Ok, ya pasaron más o menos unos 3 minutos. El teléfono nunca logra entrar en reposo. Llegó a 15 un momento, pero luego hace estos piques. Aquí tendría que tener la pantalla porque lastimosamente no tengo la pantalla para probar este teléfono, pero tendría que tener yo la pantalla para poder ver qué está pasando, a ver si el teléfono logró prender, a ver si el teléfono apagó la pantalla y quiero entrar en reposo. Entonces lo que tienen que ustedes aprender es, un teléfono apagado no consume, no tiene que mostrar consumo. Y 2, cuando prende todo y tiene que bajar y apagamos la pantalla para entrar en reposo, el teléfono tiene que llegar a un consumo 0. Ahora bien, hablando de consumos y de todo eso, eso lo vamos a ver también más adelante un poquito más detallado. Pero, ¿qué pasa si yo tengo esto acá? Miren, yo tengo esto, ahorita lo tengo en espera, pero yo voy a prender mi fuente. Vamos a hacer un corto acá adrede, vamos a pasar al microscopio. Y voy a hacer un corto en este circuito, en este condensador de acá. Entonces vamos a unir este capacitor para poder ocasionar aquí un corto, ¿ok? Entonces ahí uní ese capacitor a tierra, ¿ok? Estoy generando un corto adrede. Entonces miren lo que va a pasar, pues cuando yo conecto acá, acá conecté mi teléfono. Si yo paso esta cámara, aquí no tengo prendida mi fuente, ¿ok? Si yo la prendo, miren lo que pasa. Acordémonos que un teléfono apagado, sin que yo le dé la orden de encendido, no confundan con encender la fuente a encender el teléfono. Voy a desconectar el cable. Cuando yo hago esto, encendí la fuente, pero luego tengo que encender el teléfono. Entonces, pero como lo que puse en corto fue una línea principal. Entonces miren lo que pasa. Yo lo prendo mi iPower y miren lo que pasa. ¿Se va a qué? A un consumo. Nomás yo lo conecte y esto se va a un consumo. Esto luego lo podemos buscar de manera de que si yo paso acá al microscopio y yo congelo acá, bueno, acá no se va a ver, miren, ahí se calienta toda esa parte de ahí. Entonces esto es un corto, ¿ok? Aquí lo que ocasionamos fue un corto. Ahora vamos a quitar esto. Miren la diferencia, pues. ¿Ok? Ahí lo quitamos. Ya quitamos el corto. Ahora voy a nuevamente conectar esto. Ahora está prendido. ¿Y qué pasa con mi fuente? No consume porque no he prendido el teléfono. Ahora si prendo el teléfono empieza otra vez con su ciclo de encendido normal. Más adelante vamos a ver lo que son los consumos iniciales, consumos secundarios, todo lo que es del power de un segundo y todo eso. Por ahora, entendamos que la fuente no tiene que consumir si el aparato está bien. Si consume es porque existe un corto.
todos los consumos, todo teléfono, por ejemplo en iPhone, tienen que empezar 70, 90, 100, luego 150, 200, luego 300, luego 400, hace un pico de 1, conecta y empieza a bajar. Esos consumos, esos picos son los que yo quiero que ustedes se aprendan, que todos los días ustedes prendan un teléfono y vean esos consumos, porque es la única manera que ustedes van a poder interpretar consumos en un futuro. Acordémonos que esta clase solo hablando de la fuente de poder, no estamos viendo ya falla, no estamos viendo consumo. Lo importante es que entiendan lo que están viendo en su fuente de poder, qué sirve y qué es lo que hace. ¿Ok? Entonces, un abrazo siempre. Un placer saludarlos y pues yo sigo aquí grabando videos para ustedes. Bye.